Buenas a todos y bienvenidos seáis. El ser humano ha anhelado y anhela conocer el destino que nos depara, saber, en pocas palabras, el futuro, quizá con la intención de evitar posibles errores para subsanarlos antes de que estos ocurran, o por otro u otros motivos, posiblemente más ambiciosos. Pero, conociendo al ser humano, me inclino a pensar más en esta segunda opción. En base a todo esto que os decía, os quería contar una historia, una de esas historias extraordinarias que plasman de una manera fantástica lo que el ser humano es capaz de hacer cuando obtiene un cierto poder o una información que sobrepasa todo lo cotidiano. Darcy, una chica irlandesa de unos 26 años aproximadamente cuando ocurrió todo esto, iba a experimentar en sus propias carnes, conocer lo que significa tener un poder, por denominarlo así, que va más allá de todo lo conocido. Esta historia ocurrió hace unos 35 años. Esta chica Darcy llevaba una vida muy normal, o lo normal que pudiera ser en los años 80. Y para no darle demasiadas vueltas y vayamos al grano de lo interesante, omitiré ciertos aspectos de su vida, ya que, como digo, era una vida de lo más normal. Aunque eso sí, su nombre quizá estuviera algo relacionado con todo lo que le iba a ocurrir, ya que Darcy significa algo así como algo oscuro o la propia oscuridad. Pues esta joven, un buen día, quedó con un grupo de amigas para hacer una fiesta. Esta fiesta la iban a celebrar en la casa de una de sus mejores amigas, ya que su padre era una persona de bastante poder adquisitivo y tenía una casa bastante grande, la típica casa con jardín, piscina, ya sabéis, todos esos lujos que no están al alcance de cualquiera. Una vez allí, ya que fueron a la casa del padre de una de ellas, y ya sabéis lo típico, música, algo de alcohol, tabaco, risas, bromas. En esa fiesta solo estaban esas amigas, aprovechando que el padre de esta joven había salido de viaje por asuntos de negocios, para organizar allí esa fiesta entre ellas. Y hasta aquí todo sería muy normal en esta historia, una historia muy común, o al menos todo lo normal que se podría pensar, hasta que, a altas horas de la madrugada, algunas amigas de Darcy estaban ya dormidas, pues ésta salió para tomar un poco el aire o despejarse, y paseó por el hermoso jardín de aquella casa, y junto a la piscina había como una pequeña caseta o pequeño almacén, y la chica, cuando estuvo cerca de esa caseta, notó algo muy extraño, como una vibración, una señal, no se sabe muy bien el qué, pero lo que sí se sabe es que algo le incitaba a entrar en aquella caseta. Una vez Darcy entró allí, pues era lo que parecía desde fuera, como un pequeño almacén que tenía allí el padre de su amiga, con cosas antiguas, recuerdos, fotos, cajas. Pero entre todas esas cosas que había allí semi-abandonadas, había algo que llamó poderosamente la atención de Darcy, y esto era un pequeño orbe o bola de cristal. Podría parecer un objeto absurdo a simple vista, pero a esta chica aquello le atrajo tanto que incluso decidió quedárselo y llevárselo a su casa. A la mañana siguiente, las jóvenes volvieron cada una a su casa después de toda esa fiesta. Pero Darcy no iba a volver sola, o al menos no iba a volver como había llegado. Ese pequeño orbe de cristal cambiaría todo para ella. Una vez la chica de nuevo en su casa, los efectos extraños de ese objeto pronto se harían notar. Para empezar, las primeras noches Darcy comenzó a sufrir unas pesadillas muy extrañas, con catástrofes enormes, destrucción, el fin de todas las cosas y otra serie de eventos de lo más extraños. El orbe de cristal lo tenía Darcy en una estantería muy cerca de su cama, pero extrañada por todas esas pesadillas y esa sensación que había en su habitación desde que llegó de la fiesta con esa bola de cristal, comenzó a pensar que todo era causa de ese objeto, y tras unos días se puso a inspeccionar ese objeto,
Cuando tenía esa bola en sus manos, esa sensación que tenía se hacía aún más intensa, hasta el punto de perder casi la visión o ver todo demasiado oscuro. Pero aquí no iba a quedar todo, evidentemente. Una de las tardes que Darcy estaba sola en su casa, de nuevo observó y cogió ese pequeño orbe de cristal, pero esta vez todo iba a ir a más, o quizá demasiado lejos según se mire. Mientras observaba el orbe casi obnubilada, empezó a ver objetos y eventos muy extraños en él. Al parecer, estaba observando el pasado, ya que podía verse reflejada en esa bola de cristal a sí misma días atrás, más concretamente cuando llegó a su casa y dejó ese orbe en la estantería. Pero continuó observando y esas imágenes del pasado iban cada vez más atrás en el tiempo. Llegó un punto que vio solo un sol, pero que no lo orbitaba ningún planeta. Era como el inicio de nuestro sistema solar. La chica, a pesar de ver todo eso, es como si estuviera en una nube o estado de inconsciencia. Tras observar ese sol naciente, el orbe continuó dando como marcha atrás en el tiempo, y ahí todo era oscuridad, pero una oscuridad alterada por una serie de imágenes muy difusas y bastante extrañas. Era como si ese orbe no fuera capaz de ver más allá de ese remoto pasado, o quizá no había nada más, y ese era el principio de nuestro universo, nuestra existencia, oscuridad infinita y nada más. Pero aún Darcy estaba por ver más. Una vez ese orbe le mostró lo que parecía el pasado más remoto de nuestra propia creación, cambió de visión o de sentido y comenzó a mostrarle a la chica como el futuro. En un principio Darcy podía verse ella misma de anciana, como en una mecedora, en una sala vacía, una imagen bastante inquietante, ya que la misma estampa indicaba como todo lo contrario de la vida. Quizá ese orbe le mostró los últimos momentos de su vida. Pero, como si de una película se tratara, el orbe le seguía mostrando eventos futuros. Hasta que aquellas imágenes reflejadas en esa esfera de cristal llegaron a un punto que la propia tierra estaba casi desierta. Los mares eran grandes desiertos de arena. No había seres vivos en esas imágenes. Todo había sido arrasado posiblemente por un cambio climático severo. Eso sí, provocado por el propio ser humano, como esas imágenes le iban mostrando a Darcy. Pero en aquellas imágenes del posible futuro, como ocurrió con las imágenes del pasado, llegó un punto que se detuvieron, mostrándole a la muchacha lo que parecía ser el planeta Tierra, aún más desértico si cabe. Pero en esta ocasión había algo que inquietó demasiado a la joven. Había unos seres que poblaban lo que parecía ser la Tierra, pero estos seres no eran o no parecían de este nuestro mundo. Una apariencia de lo más inverosímil tenían. Es posible que esos seres fueran ajenos a la Tierra. Sin duda alguna, unas imágenes que le mostraba ese orbe de lo más inquietantes. La muchacha de alguna manera consiguió desconectarse de aquel orbe. Ya lo que éste le mostraba era demasiado duro para continuar observando todo aquello. Días después de haber visto todo eso a través de esa pequeña bola de cristal, la muchacha cayó como en una especie de depresión, como en una oscuridad. Sus padres se preocuparon mucho por ella, pero no encontraron la manera de que la chica mejorara de ninguna manera. Y la joven Darcy tenía el problema que no podía contar nada a nadie, ya que se llevó aquel objeto sin que nadie lo supiera, y no quería que nadie la tomara o le tomaran por algo que no era, ya que cuando se llevó el orbe fue por culpa o inducida por el propio objeto y su extraño poder. La muchacha, sabiendas que todo su mal era por esa esfera cristalina, intentó con gran esfuerzo levantarse de la cama e intentar deshacerse de él. Y así lo hizo Darcy. Una mañana sacó fuerzas de donde pudo y cogió de nuevo ese orbe en sus manos, pero esta vez
lucharía por no dejarse llevar por su energía e intentó ir a un lugar lo más alejado y profundo donde hacerlo desaparecer para siempre. Tras unas horas de camino, ya que fue andando, y con el orbe en su poder y luchando contra su influjo, llegó a una playa. Pensó que la mejor manera de deshacerse de él era tirándolo al fondo del mar, y así lo hizo, aún no sin gran esfuerzo, ya que aquel objeto intentaba de una manera inexplicable aferrarse a ella, o a un ser, a una persona, para poder así mostrarle todo lo que tenía por enseñar. Pero Darcy, a pesar de tener poca energía, consiguió su objetivo y lanzó el objeto a las profundidades del mar, con la esperanza de que nadie lo encontrara jamás. Y efectivamente, tras deshacerse de ese orbe, Darcy iba mejorando día a día, hasta el punto de que su estado de salud llegó a ser el de siempre. Eso sí, la joven aprendió algo que nunca podría olvidar, ni nadie debería hacerlo. El poder debería recaer en las manos adecuadas, ya que en manos equivocadas es demasiado peligroso, y ya no solo para él, sino para todas las personas que están bajo el yugo de ese poder. Semanas más tarde, en la zona donde la muchacha abandonó o se deshizo de ese orbe, un anciano pescador, en su pequeño bote, echó las redes para capturar algunas piezas. Cuando sacó de allí aquella red, había algunos pescados, y entre ellos se encontraba aquel misterioso y oscuro orbe de cristal.